compañeros que terminamos de revisar los mecanismos mediante el cual los fármacos se unen a receptores y básicamente hasta ahí quedaba la clase número 1 y ya de ahí empezábamos con la parte de anatomía y fisiología del sistema digestivo, ¿vale? Entonces, esa parte de anatomía y fisiología, en teoría, pues ustedes ya la revisaron y es la presentación que están visualizando ahorita. ¿Sí la visualizan? Sí, profa. Ok, entonces toda la parte de la anatomía, la estructura del sistema digestivo, pues no la vamos a repetir, se supone que ustedes ya la revisaron. Por ahí hubo algunos detalles en algunas infografías en donde ponían como que grandes rasgos la estructura y metían algunas patologías. Les recuerdo que las infografías que van a realizar ustedes solamente deben incluir anatomía y fisiología. No van a meter, es que solamente, ¿sí? Ustedes repasen para cuando tengamos la clase, la farmacología quede entendida, ¿sí? Entonces, así es como lo vamos a manejar. Ok, entonces lo único que voy a retomar de esta parte de la anatomía del sistema digestivo es su composición histológica. ¿Por qué la voy a retomar? Bueno, porque es precisamente por esta característica histológica que se lleva a cabo el mecanismo de acción de los diferentes fármacos que vamos a revisar. Entonces, absolutamente todo el tracto digestivo está compuesto de general por 3 capas. Mucosa forman una sola capa, ¿sí? Entonces, tenemos la capa mucosa, la capa muscular y la capa adventicia. La capa mucosa y la submucosa que pudieran formar una sola capa es la capa que está más interna en esta parte hacia la luz del tracto digestivo, ¿sí? Y cuyo objetivo es producir moco o mucosidad con el objetivo de permitir el paso del alimento a través de todo el tracto digestivo. Si nosotros no tuviéramos esas células mucosas o esa capa mucosa, ¿sí? El paso del alimento o el roce del alimento a través del tejido muscular nos generaría dolor, ¿sí? Entonces, ese es uno de los objetivos principales. El segundo objetivo es que esa capa mucosa también se encarga de proteger a la siguiente capa, que es la capa muscular, y también posee la concentración de algunas enzimas que participan en el proceso digestivo. Después de ahí viene la capa muscular, que se puede dividir por la orientación de las células en la capa muscular interna y la capa muscular externa. La cuestión aquí es que tanto la capa muscular, toda la capa muscular, tanto interna como externa, está formada por músculo liso, ¿sí? Entonces, ese es otro punto importante. Nosotros en todo nuestro organismo está compuesto por 3 tipos de músculo. Músculo cardíaco, músculo liso y músculo esquelético, ¿sí? El músculo cardíaco, como su nombre lo dice, ese tipo de músculo se encuentra exclusivamente en el corazón y tiene una característica. El músculo cardíaco posee células, ¿sí?, en diferentes plexos que tienen la capacidad de generar descargas eléctricas que permiten la contracción de todo el músculo, ¿sí? Es el único tipo de músculo que lo tiene. Después tenemos músculo esquelético. El músculo esquelético se encuentra formando pues todos los músculos de nuestro cuerpo y tiene una característica importante. Gracias a la presencia de 2 tipos de proteína, que es la actina y la miosina, este tipo de músculo tiene la capacidad de que al contraerse sostiene grandes cantidades de peso. Si no hubiera interacción entre la actina y la miosina, no hubiera resistencia para poder cargar peso. Es por eso que nosotros cuando levantamos objetos pesados, inmediatamente la contracción de los músculos ocurre. Ese es el segundo tipo de músculo. Y el tercer tipo de músculo que vamos a encontrar en absolutamente todas las cavidades, llámese tracto respiratorio, llámese tracto reproductivo, útero, vagina, llámese tracto o conductos renales, llámese tracto digestivo, es precisamente el músculo liso. Y el músculo liso tiene también una característica, se puede contraer y se puede relajar. La contracción y relajación del músculo liso se debe a la presencia de diferentes tipos de receptores, ¿sí?, que más adelante vamos a revisar. En general, ¿qué tipos de receptores presenta el músculo liso?
receptores muscarínicos, receptores nicotínicos, receptores adrenérgicos y receptores histamínicos, ¿sí? Entonces, si este músculo o las células del tejido muscular liso poseen diferentes tipos de receptores, pues obviamente estos van a tener la capacidad de activarse o de bloquearse. Y gracias a eso es como se da el mecanismo de diferentes fármacos que se utilizan en el tratamiento de padecimientos digestivos, ¿sí? Y finalmente la capa adventicia. Esta capa adventicia, su función es esta que ustedes ven más clarito alrededor de este corte del tracto digestivo, y está formada por tejido conjuntivo o por colágeno. La función es básicamente delimitar a el tracto digestivo o al tubo digestivo. Ok. Aclarando ese punto, salud. Aclarando ese punto, nos vamos a otra parte importante del tracto digestivo, que es la primera porción del intestino delgado. La primera porción del intestino delgado, sí, tiene una característica que no tiene el resto del tracto digestivo, que son estas microvellosidades conocidas como vellosidades intestinales. Característica de estas vellosidades intestinales, como ustedes ven en la imagen, ¿sí? Cada vellosidad, cada una de las microvellosidades que están en este tracto digestivo, específicamente en la primera porción del intestino delgado, que se llama duodeno, posee los dos tipos de circulación. Ustedes ven unos tubos en color rojo y en color azul. Los tubitos en color rojo están representando lo que se conoce como circulación mayor o circulación de sangre con oxígeno, ¿sí? Y los que se ven en color azul están representando la circulación menor o la circulación de sangre con dióxido de carbono. Entonces, imagínense ustedes la superficie de contacto que se incrementa si cada una de estas microvellosidades posee este tipo de irrigación sanguínea. O sea, la superficie de contacto incrementa más de 1000 veces si no se tuvieran las microvellosidades. Y es justamente esa razón por la cual la administración de fármacos vía oral, que cuando llegan al intestino delgado, funcionan perfectamente para ser absorbidos y pasar directamente a torrente sanguíneo, ¿sí? Ok, y entonces nos vamos ya como tal a la patología. Infecciones gastrointestinales, que es la patología más común de este sistema y que, bueno, se caracteriza por la presencia de diferentes agentes patógenos, específicamente de origen biológico, como las bacterias. ¿Cuáles son las bacterias más comunes que se encuentran presentes en este tipo de patología? Escherichia coli, Vibrio cholerae, Salmonella typhi y Salmonella shigella, entre algunas otras, ¿sí? Que son las más frecuentes. ¿Cuál es el cuadro sintomatológico que se presenta en esta patología? Diarrea, molestias o cólicos abdominales, náuseas y vómitos. De estos síntomas, el síntoma más común, ¿sí?, que se identifica en esta patología es la diarrea, que se define como una alteración intestinal que se caracteriza por el incremento tanto en la frecuencia, es decir, el número de evacuaciones por día, y la fluidez de las evacuaciones, la cantidad de agua que llevan las heces fecales, ¿sí? Ok, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Ninguna pregunta? No, profa, todo bien. Ok, todo bien. Entonces, vamos al mecanismo de acción, o el mecanismo, perdón, de generación de la patología. Las infecciones gastrointestinales se dividen en 4 fases. Fase 1 a la fase 4. La fase 1, cuando el agente infeccioso, en este caso la bacteria, entra al tracto gastrointestinal y llega a nivel e identifica a los enterocitos. Los enterocitos son las células del tracto digestivo que se encuentran más al extremo hacia la luz del tracto, ¿sí? Después viene la fase número 2, en donde el agente patógeno penetra al enterocito, ¿sí? Fase número 3, en donde la bacteria identifica las condiciones adecuadas para su proceso de reproducción y comienza la fase de multiplicación. Es justamente en la fase número 3, la fase de multiplicación, cuando por la condición natural mi sistema inmunológico o nuestro sistema inmunológico se activa. Recuerden ustedes que el sistema inmunológico tiene 2, digamos, fases de respuesta. La primera fase de respuesta es la primera línea de activación de células macrófagas. Dentro de ellas están las células polimorfonucleares y los nucleófilos, ¿sí? Entonces, se activa la producción y liberación de células macrófagas,
con el objetivo de que se elimine el agente patógeno. Sin embargo, en la mayoría de los casos o en infecciones fuertes, el agente patógeno no se elimina, es decir, la respuesta inmunológica es insuficiente. Y es cuando viene entonces la fase número 4. La fase número 4 se caracteriza porque la multiplicación de las bacterias o del agente patógeno genera la ruptura de la célula enterocítica. ¿Qué es lo que sucede cuando la célula enterocítica se rompe? El equilibrio homeostático de dentro a fuera de la célula se pierde, ¿sí? Y la pérdida de ese equilibrio se basa o se fundamenta específicamente en el desequilibrio iónico. ¿Qué iones son los que nos mantienen el potencial de acción de membrana normal del enterocito y el equilibrio homeostático dentro y fuera de la célula? La bomba sodio-potasio y cloro específicamente. Entonces, cuando la membrana del enterocito se rompe, ese equilibrio iónico de esas sales, de esos iones, se pierde. Y entonces viene la respuesta como tal de mi organismo. Mi organismo lo que quiere hacer básicamente es recuperar el equilibrio iónico. ¿Cuál es la única manera que puede recuperar ese equilibrio iónico? Eliminando agua, ¿sí? Y la vía de respuesta de mi organismo para eliminar agua es por dos formas. Número 1, eliminar agua en heces fecales. Y número 2, eliminar agua a nivel estomacal y esofágico. O sea, se genera la diarrea y se genera el vómito. Entonces, como tal, la diarrea no es un síntoma generado como tal por el agente patógeno, sino es un mecanismo de reacción de mi organismo para tratar de recuperar el equilibrio iónico producido por la ruptura del enterocito, que a su vez, ¿quién produjo la ruptura del enterocito? Pues el agente patógeno, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Así o tengo más. ¿Sí, chicos? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Entonces, el mecanismo es muy parecido para todos los agentes patógenos que se puedan presentar. Llámense Escherichia coli, llámese Salmonella typhi. En esta imagen podemos ver representado en este pequeño pedacito que estoy marcando, ¿sí? Precisamente que la ruptura del enterocito lo que genera es la pérdida o el equilibrio iónico, ¿sí? Ok, entonces los síntomas pueden llegar a presentarse, ¿sí? Aproximadamente de entre los 2 a los 5 días. Recuerden ustedes que la progresión de la patología implica 3 fases, ¿sí? Dentro del cual el periodo patogénico, sintomático y asintomático es precisamente justo en este periodo en donde se presentan los síntomas que ya habíamos mencionado. Ok, entonces, de ahí viene lo que se sugiere como el cuadro farmacológico. El cuadro farmacológico no es más que el conjunto de fármacos que se administran para eliminar, número 1, el agente causal de la patología y número 2, el cuadro sintomatológico que se presenta en la patología, ¿sí? Ok, en este caso, si el agente patógeno es una bacteria, ¿qué voy a administrar para eliminar a ese agente causal? Un antibiótico, ¿sí? La lista de antibióticos que se pueden administrar durante las infecciones gastrointestinales es variada y eso va a depender del tipo de bacteria que esté ocasionando la infección gastrointestinal. Recuerden que las bacterias o la selección del antibiótico depende de la clasificación de las bacterias, si esta es gram positiva o si es gram negativa. La mayoría de las bacterias que ocasionan infecciones gastrointestinales son de tipo gram negativo. Entonces, por eso tenemos casi en la misma línea los mismos tipos de antibióticos. Se pueden administrar nitrofurantoína, fosfomicina, ciprofloxacino, amoxicilina con ácido clavulánico, cefalexina y el que se administra por excelencia en infecciones gastrointestinales, mejor conocido por su patente de Bayer, el Bactrim, que contiene como principio activo el trimethoprim y el sulfametoxazol. ¿Sale? Ok. Haciendo un pequeño recordatorio, ¿sí? Esto ustedes ya lo saben, el mecanismo de acción de los diferentes antibióticos se clasifica dependiendo la base de su acción, su mecanismo, valga la redundancia. Entonces, dependiendo de eso, yo tengo antibióticos que pueden actuar a nivel de síntesis de pared celular, como la bacitracina, las penicilinas, la vancomicina, etcétera. Yo tengo antibióticos que pueden actuar a nivel de la elongación de RNA, como la actinomicina, por ejemplo, a nivel de inhibición de la DNA girasa, como el ácido nalidíxico, el ciprofloxacino, etcétera. A nivel de la inhibición de la RNA polimerasa, es decir, directamente en la síntesis de DNA,
como la rifampicina, por ejemplo. A nivel de síntesis de proteínas en sus diferentes fracciones bacterianas, que es la fracción 50S y la 30S, tenemos aquí la lista de algunos. ¿Y cuál es el caso de los antibióticos que estamos sugiriendo o que se sugieren para infecciones gastrointestinales? Estos en rojo, encerrados en rojo, trimetoprim y sulfametoxazol. Son dos antibióticos que actúan a nivel de la síntesis de ácido fólico. Y entonces, ya que pasamos de este antecedente de su proceso de la salud anterior, pasamos a recordar un poquito de bioquímica, ¿sí? ¿Dónde carambas se presenta esta síntesis del ácido fólico? ¿Por qué es tan importante? Profesora, tengo una pregunta. Sí, dígame. ¿Cuál es la diferencia entre el ácido, la amoxicilina con ácido clavulónico y el clavulanato? ¿Es lo mismo? No, el clavulanato es derivado del ácido clavulánico y tiene un mecanismo de acción diferente a la amoxicilina. La amoxicilina es un antibiótico de tipo beta-lactámico que actúa a nivel de síntesis de pared celular. El ácido clavulánico y el clavulanato son inhibidores de las beta-lactamasas. Como tal, el clavulanato y el ácido clavulánico no son un antibiótico definido, son inhibidores enzimáticos. Ajá. Vamos a ver el mecanismo de ácido clavulánico y de amoxicilina en los fármacos para infecciones respiratorias. Entonces, para despejar bien tu duda en cuanto al mecanismo, te lo explicamos en esa parte. Pero son derivados, el clavulanato y el ácido clavulánico son derivados, y su mecanismo de acción no es específicamente para como daño a la bacteria, sino inhiben una vía metabólica que les permite cierto proceso de adaptación, inhiben a las beta-lactamasas. Ajá. Ok. Entonces, retomamos la vía de síntesis del ácido fólico. Si ustedes recuerdan por allá en sus bioquímicas, ¿sí? Ustedes revisaron todas las vías o las rutas metabólicas, hasta hicieron, yo creo que un mapa metabólico. Entonces, dentro de las rutas metabólicas importantes está la vía de síntesis de las bases púricas y pirimídicas, que es de las vías metabólicas más importantes. ¿Por qué más importantes? Pues porque gracias a ellas podemos sintetizar a partir de esto el RNA y el DNA. Ajá. La vía de síntesis de las bases púricas y pirimídicas es por dos, o se puede dar de dos formas. Una vía básicamente de recuperación, que es precisamente a partir de fragmentos recuperados de secuencias de DNA y de RNA, se puede recuperar ciertas porciones de grupos aminados y se puede volver a sintetizar algunas bases púricas y pirimídicas. Y existe otra vía que se llama vía de síntesis de novo de las bases púricas y pirimídicas, que su nombre lo dice, o bueno, su raíz latina lo dice. Es una síntesis nueva de cada una de las bases, ¿sí? A partir precisamente de la vía de síntesis del ácido fólico, ¿sí? La vía de síntesis del ácido fólico genera como producto final el THF, el famoso THF, que es el tetrahidrofolato. Es justamente esta estructura química que tenemos aquí, a partir de la cual, como ustedes podrán ver, se puede derivar la síntesis tanto de bases pirimídicas como de bases púricas, ¿sí? Ahora bien, este ácido, el tetrahidrofolato, ¿sí?, se sintetiza a partir de la siguiente vía. Es una vía o una ruta química muy simple, ¿sí?, pero sumamente importante. Los sustratos iniciales para la síntesis de este tetrahidrofolato es el famosísimo PABA o ácido paraminobenzoico. El PABA y la pteridina, por acción de la pteridina sintetasa, sintetiza ácido dihidropteroico, ¿sí? Este ácido dihidropteroico, a su vez, es el sustrato de la dihidrofolato sintasa, que genera como tal la producción del ácido dihidrofólico. Este ácido dihidrofólico, a su vez, por acción de la dihidrofolato reductasa, es convertido a ácido tetrahidrofólico o bien al tetrahidrofolato, a partir del cual, mencionamos hace rato, se pueden sintetizar cualquiera de las dos bases, púricas y pirimídicas, ¿sí? Ok, y entonces, ¿a qué nivel actúa el sulfametoxazol y el trimetoprim, ¿sí? El sulfametoxazol es un antibiótico clasificado dentro del grupo de las sulfonamidas, por eso ustedes aquí ven en esta imagen el nombre sulfonamida, no sulfametoxazol, pero es o pertenece al mismo grupo.
Y entonces, ya que recordamos un poquito de su bioquímica, entonces ahora para revisar el mecanismo del sulfametoxazol y del trimetoprim, recordemos su tecnología enzimática, ¿sí? Los inhibidores enzimáticos se clasifican de acuerdo a su mecanismo de acción en 3 tipos. Los inhibidores competitivos, no competitivos y acompetitivos, ¿sí? Espero que me estén siguiendo y estén recordando en estos momentos cuáles son los diferentes mecanismos de inhibición. Ok, entonces, cada uno de los 3 diferentes mecanismos de inhibición está relacionado con ciertas características. Por ejemplo, mecanismo de inhibición competitivo. En el competitivo existe como tal, como su nombre lo dice, una competencia por el sitio activo de la enzima. ¿Quién va a ganar el sitio activo de la enzima? ¿El sustrato o el inhibidor? ¿De qué va a depender? Va a depender de la concentración que haya de cada uno de estos dos, ¿sí? La afinidad por el sitio activo de sustrato e inhibidor es la misma, ¿sí? Ok, mecanismo de inhibición no competitivo. Aquí no depende, ¿sí?, de la concentración ni de la afinidad, porque el inhibidor, recuerden, no se une sobre el sitio activo, se une sobre un sitio alostérico de la enzima. ¿Qué es un sitio alostérico? Es parte de la estructura química que puede llegar a activarse por la unión de algún otro agente químico, en este caso los factores, ¿sí? Y finalmente, con un cambio en la estructura química de la enzima, el inhibidor no se une a la enzima hasta que la enzima no forme el complejo enzima-sustrato. Es justamente en ese momento cuando esa conformación química del complejo enzima-sustrato se atrae al inhibidor, ¿sí? Entonces, esos son los 3 mecanismos de inhibición. ¿Por qué los mencionamos? Porque es justamente los tipos de mecanismo mediante el cual actúa el sulfametoxazol y el trimetoprim. Empezamos con el sulfametoxazol. El sulfametoxazol es un inhibidor competitivo de la pteridina sintetasa. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que la concentración es directamente de la cual depende la inhibición de la enzima. Yo administro el antibiótico, entonces estoy administrando una concentración alta de sulfametoxazol. Por lo tanto, desplazo a los sustratos de la pteridina sintetasa, que es el PABA y la pteridina, y me uno a la enzima. ¿Qué genera la unión del sulfametoxazol con la enzima pteridina sintetasa? La inhibe, es un inhibidor, ¿sí? Si yo estoy inhibiendo entonces esta primera reacción, ¿qué significa? Que lo que voy a tener en consecuencia acá, pues se va a ver disminuido porque ya no tengo habilitada esta reacción. Sin embargo, las bacterias suelen ser muy inteligentes y suelen ser muy adaptables. Cuando las bacterias comienzan a detectar una baja, ¿sí?, en el producto final de la vía metabólica, lo que la bacteria comienza a hacer es incrementar justamente la producción del sustrato de la vía, que es el PABA y la pteridina, ¿sí? Si la bacteria comienza a incrementar las concentraciones del sustrato inicial, ¿qué puede suceder? Puede suceder que como ahora tengo más concentración del sustrato, el sulfametoxazol se desplace o se vea desplazado de la enzima y nuevamente la ruta se vea activada, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. El trimetoprim se administra junto. ¿Qué hace el trimetoprim? El trimetoprim es un inhibidor acompetitivo de la dihidrofolato reductasa. Y entonces, si es un inhibidor acompetitivo, pues no hay de otra. Está bloqueando por completo lo que pudiera sintetizarse una vez que se reactiva la vía. Y entonces, ahora sí, estamos bloqueando por completo la síntesis de tetrahidrofolato o ácido tetrahidrofólico. Si no hay ácido tetrahidrofólico, entonces no va a haber precursor de nuevo de las bases púricas y pirimídicas y por lo tanto en el proceso de replicación de las bacterias tampoco se va a dar y ese es el mecanismo de acción de este tipo de antibióticos, ¿sí? Ok, entonces a este nivel, justamente como se los acabo de explicar, es como quiero o como pretendo que al final de esta asignatura ustedes expliquen los diferentes mecanismos de acción de fármacos que vamos a revisar para sistema nervioso, ¿sí?
Como pudieron darse cuenta, no solamente es revisar, lo de menos es la anatomía y la fisiología del sistema, ¿sí? Sino que en este punto tienen que recordar desde la química, la bioquímica, la enzimática y todo lo demás que tengan de antecedente, ¿sale? Ok, entonces, este es el mecanismo de acción del fármaco, o sea, el antibiótico, que se administra para eliminar el agente causal de la patología, que en este caso es una bacteria. Pero recuerden que el cuadro farmacológico no solamente se fundamenta en el uso de este tipo de fármacos, sino también en la administración de fármacos que me eliminen los síntomas que estoy presentando. Y entonces es por eso que retomamos, bueno, primero, ¿cuáles son los síntomas? Dijimos, vómito, dolor abdominal y diarrea, ¿sí? Y es con base en eso que entonces retomamos lo que mencionábamos hace un rato de los receptores característicos del músculo liso. Mencionábamos que estas células del músculo liso, que es el tipo de músculo que tiene el tracto gastrointestinal, presenta diferentes tipos de receptores, dentro de los cuales se encuentran receptores nicotínicos, receptores muscarínicos, receptores adrenérgicos, y en este cuadrito me faltó el último, que son los receptores histamínicos, que los tenemos en esta otra diapositiva, ¿sí? Ok, ¿por qué se llaman receptores muscarínicos y receptores nicotínicos? Bueno, se llaman así porque hay toda una historia detrás. La vez que se descubrieron la presencia de este tipo de receptores en este tejido, ¿sí?, se probó su actividad o su afinidad con las sustancias que en ese momento eran muy conocidas, que es la muscarina y que es la nicotina. La nicotina es un alcaloide obtenido del tabaco y la muscarina también es otro alcaloide obtenido del tabaco y de algunas otras plantas, ¿sí? Entonces, es por eso que como se observó que el receptor era afín a estas sustancias, a los receptores se les denominó con ese nombre. Pero, ¿qué tipo de sustancias se pueden unir al receptor? Las sustancias endógenas o las sustancias que se sintetizan dentro del organismo y que son capaces de unirse al receptor para activarlo, se le conocen o se le denominan como ligandos naturales, ¿sí? Las sustancias que yo administro vía exógena, como los fármacos, pero que son capaces de unirse al receptor y activarlo o bloquearlo, ¿sí?, se le conoce como ligandos externos, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, retomamos el concepto. Un receptor, recuerden, lo vimos en la presentación anterior, en la clase anterior, es una estructura, es una proteína que puede estar en medio de la membrana plasmática, como es el caso de los receptores muscarínicos y nicotínicos, pero también pueden encontrarse en el citoplasma, pero también pueden encontrarse a nivel de la membrana nuclear, ¿sí? Receptores adrenérgicos son receptores que también los tenemos en la membrana del músculo liso, ¿sí?, y que son susceptibles a su ligando endógeno o ligando natural, que es la adrenalina, ¿sí? Y nos quedamos en receptores nicotínicos y muscarínicos. ¿Quién es su ligando natural? Su ligando interno, endógeno o ligando natural es justamente la acetilcolina. Entonces, la acetilcolina es capaz de activar tanto receptores nicotínicos como muscarínicos. Ahora bien, cuando el ligando natural se une al receptor y su respuesta es la activación del receptor, a ese mecanismo se le denomina mecanismo agonista. Cuando la sustancia química exógena o endógena se une al receptor, pero la respuesta es bloquear o inhibir al receptor, a esa respuesta se le denomina respuesta antagonista, ¿sí? Entonces, esos son dos conceptos básicos que al menos tienen que quedarse con ellos, con esta asignatura. Nadie sale de procesos de la salud si no sabe identificar cuál es un mecanismo agonista y cuál es un mecanismo antagonista, ¿sí? Ok. Y en el caso del receptor histamina... Sí, dígame. ¿Podría ¿Sí? repetir otra vez lo de agonista y antagonista, por favor? Ok, entonces,
Cuando el ligando natural o la sustancia interna se une al receptor y esta unión genera la activación del receptor, a ese mecanismo se le llama mecanismo agonista, ¿sí? Cuando el ligando exógeno, externo, el fármaco o interno, se une al receptor, pero la respuesta es bloquear o inhibir al receptor, a esa respuesta o mecanismo se le llama mecanismo antagonista. Ajá. Ok, entonces, retomamos el receptor histamina y con esto quiero explicarles que para muchos ligandos tenemos muchos tipos de receptores, como es el caso de la histamina, ¿sí? La histamina es una sustancia química que se induce su síntesis cuando responde, ¿sí? Siempre, generalmente, una vez que se activa el sistema inmune, la histamina se produce, ¿sí? Ahora bien, si estoy incrementando la producción de histamina, ¿qué probabilidades tengo de activar el receptor histamina? Pues muchas, porque tengo producción de ligando, ¿sí? ¿Cuántos tipos de receptores a histamina tengo? En esta tablita ven ustedes que hay 4 tipos de receptores a histamina. ¿A qué nos referimos con diferentes tipos de receptores a histamina? No porque yo tenga diferentes formas del receptor. Los receptores a histamina y de otros receptores se clasifican no por la estructura, sino por la ubicación del organismo donde se encuentran. Por ejemplo, receptor histamina 1 se encuentra en músculo liso, en endotelio y en cerebro. Histamina 2 se encuentra en la mucosa gástrica, en el músculo cardíaco, en las células cebadas y en el cerebro. Histamina 3 y así sucesivamente, ¿sale? Entonces, ¿qué tipo de receptores de histamina puedo encontrar en tracto digestivo? Puedo encontrar los H1 y puedo encontrar los H2. Los H1 es porque están en el músculo liso y el músculo liso está en el tracto digestivo. Y los H2 es porque se encuentran en la mucosa gástrica y pues obviamente forma parte del tracto digestivo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, ¿por qué los receptores de histamina se activan en una infección gastrointestinal? Si recuerdan ustedes anteriormente una parte que revisamos en el mecanismo de la patología, dijimos que en la fase número 3 se activa la respuesta inmunológica, ¿se acuerdan? Y esa respuesta inmunológica se basaba específicamente en la producción y la liberación de células macrófagas como los neutrófilos y las células polimorfonucleares. Ajá. Entonces, la síntesis de estas células genera precisamente la producción de histamina. Ajá. Entonces, si tengo histamina, producción de histamina en estas infecciones gastrointestinales, puedo activar el receptor. ¿Qué sucede cuando activo el receptor? La histamina llega, se une al receptor de histamina. Este es un ejemplo, un diagrama de la activación del receptor histamina 2. Este receptor histamina 2, una vez que el ligando se une aquí, o sea, la histamina se une aquí al receptor, cambia su conformación y libera algunas proteínas famosas, conocidas como proteínas segundos mensajeros. ¿Se acuerdan? En aquellos mecanismos del receptor. Se produce esta proteína y se desencadena toda una respuesta bioquímica a nivel intracelular, que trae como consecuencia, en este caso particular, que esta proteína segunda mensajero induce la síntesis de GTP. La formación o síntesis de GTP a su vez induce la síntesis de la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa, al producirse, trae como consecuencia la conversión del ATP al AMP cíclico. La formación del AMP cíclico induce a su vez la síntesis de la fosfocinasa A. Y esta fosfocinasa A su vez induce la síntesis de la famosa proteína CREF. Y es justamente la proteína CREF la que puede traslocarse a través de la membrana nuclear e inducir un proceso de transcripción y de traducción para la síntesis de otras proteínas, cuya respuesta a la activación de este receptor histamina es justamente la contracción muscular. Y entonces, imagínense ustedes si lo que estoy incrementando es la contracción muscular del músculo liso del tracto digestivo.
Lo que ocurre es que ese incremento en la contracción muscular me genera incremento en el número de evacuaciones, o sea, diarrea, ¿sí? Y también me genera dolor. Vamos a poner un ejemplo muy burdo. Si normalmente mi tracto digestivo se contrae 2 veces por minuto, ¿sí? Cuando tengo infección gastrointestinal y se libera la histamina y se activa todo este mecanismo, ahora esas 2 contracciones se suben a 10 contracciones por minuto. Llega el punto en donde el músculo no es capaz de relajarse por completo y esa contracción se mantiene en lo que se conoce como una contracción sostenida. Es justamente cuando el músculo se queda en una contracción sostenida o, como en un término coloquial, se queda trabado, ¿sí? Cuando viene el dolor o el cólico abdominal. Y es justamente lo que sucede. Este mismo mecanismo es el que sucede durante los cólicos menstruales. Solamente aquí, que aquí en el caso de los cólicos menstruales, el inductor no es la histamina, sino el inductor está relacionado con la síntesis de estrógenos y progesterona, que son las hormonas que se producen durante el ciclo menstrual, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta? Sí, profesora, yo tengo una duda. Sí, dígame. Sí, sí, Balbino, ajá. Cuando solo existe diarrea, no es infección, entonces, ¿por qué se causaría solamente la diarrea sola sin ninguno de otros de los síntomas que había mencionado? Ajá. Ok. Cuando ocurre cuestiones, porque, por ejemplo, nos puede llegar a dar diarrea y no precisamente presentamos otros síntomas que me están indicando que puede ser una infección gastrointestinal, ¿sí? Ese ejemplo, claro, es justamente, por ejemplo, cuando el famoso, cuando nos empachamos, ¿no? Que comemos un montón. Ah, bueno, ¿por qué se produce la diarrea cuando comemos mucho? Precisamente por el llenado intestinal. ¿Qué es lo que sucede cuando comemos de más? Se incrementa el número de volumen del contenido estomacal y del contenido intestinal. Cuando ocurre un llenado en exceso del contenido intestinal, es tanta la formación de heces fecales que la presión que ejercen sobre la capa de músculo liso induce que esta presión sobre el músculo liso genere contracción. Ajá. ¿Cuál es el objetivo de generar contracción? Precisamente vaciar el exceso de contenido intestinal. Y es por eso que se produce la diarrea, ¿sí? Con el único objetivo de eliminar el contenido y liberar el exceso de presión que está ejerciendo la masa o las heces fecales sobre el músculo liso. Ajá. Ese proceso es un proceso meramente mecánico, no tiene que ver con la activación de receptores. Ajá. Sí, gracias. Ok, sí. Entonces, ¿hasta aquí alguna otra pregunta? Vámonos con el demás cuadro farmacológico. ¿Sí? Ok, vámonos entonces con la loperamida. La famosísima loperamida es un fármaco cuyo mecanismo de acción es un antagonista de los receptores histamínicos y de los receptores colinérgicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la loperamida? La loperamida se puede unir tanto a receptores histamínicos como a receptores muscarínicos y nicotínicos, ¿sí? ¿Cuál es el ligando natural de este tipo de receptores? Del receptor histamínico, pues la histamina, y de los receptores nicotínicos y muscarínicos, la acetilcolina, como mencionamos en una de las primeras diapositivas que vimos, ¿sí? ¿Qué hace el ligando natural? La histamina a su receptor o la acetilcolina a su receptor. Se pega al receptor, como este pequeño esquemita que ustedes ven aquí, y la respuesta es la activación del receptor. Al activar el receptor, la respuesta que se genera a nivel de músculo liso es la contracción, ¿sí? ¿Qué hace la loperamida? La loperamida, que la vemos representada aquí con el circulito rojo, lo que hace es que desplaza el ligando natural y se une al receptor, pero la respuesta es contraria a la de su ligando. Si la de su ligando natural era activar,
Ahora, la de la loperamida, que es contraria, es bloquear. Se une al receptor y lo bloquea. Por lo tanto, bloquea la respuesta en consecuencia a nivel intracelular que podía dar el receptor. Si la respuesta de la activación era la contracción muscular y ahora lo estoy bloqueando, ¿cuál será la respuesta? La relajación muscular, ¿sí? Entonces, debido a que la loperamida se une al receptor, pero lo bloquea, la loperamida entonces su mecanismo es un mecanismo antagonista sobre receptores histamínicos, nicotínicos y muscarínicos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, si la loperamida permite la relajación muscular, es por eso que se administra para reducir la diarrea. Ok, y vámonos con el otro, que es la butil-iosina. La famosa butil-iosina, mejor conocida como buscapina, y que se administra también para cólicos menstruales. Bueno, la butil-iosina tiene actividad antimuscarínica, es decir, se une a los receptores muscarínicos con efecto antagonista. ¿Eso qué significa? Que al unirse al receptor muscarínico, ¿qué le hace al receptor? ¿Lo activa o lo bloquea? ¿Qué le hace, chicos? ¿Lo activa o lo bloquea si el efecto es antagonista? Lo bloquea, exactamente. Entonces, su ligando natural del receptor muscarínico, ¿quién es? La acetilcolina. Este ligando natural se une, activa el receptor y genera contracción del músculo liso. Este efecto tanto favorece el proceso de producción de la diarrea como el dolor abdominal. ¿Qué hace la butil-iosina? Llega, se une al receptor y al unirse al receptor lo bloquea. Y entonces, si lo bloquea, ya no va a haber contracción, va a haber el efecto contrario, relajación. Y es de esta forma mediante el cual favorece la eliminación del dolor abdominal producido por el incremento en la contracción del músculo liso abdominal. Intestinal. ¿Sale? Ok, mecanismo de acción de la butil-iosina es un mecanismo antagonista muscarínico. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? Sí, yo. Dígame. Bueno, por ejemplo, ¿qué determina como la efectividad de la butil-iosina en este caso? Sí que causa la relajación muscular, por ejemplo, ahorita que tocó los temas del efecto menstrual y incluso personas que pues nada más pues traen como las contracciones de diarrea de una infección intestinal que no les hace efecto ese tipo de medicamentos, porque por ejemplo conozco personas que, por ejemplo, mujeres, que en su caso, cuando tienen los cólicos menstruales, la buscapina, en este caso, que es butil-iosina, no les hace efecto. Igual cuando conocí alguna vez una que tenía una infección estomacal muy fuerte y que ya no tenía diarrea, pero los cólicos lo estaban matando. O sea, ¿qué determina como tal esa efectividad del antagonista? Ok, número 1, la afinidad sobre el receptor. Y número 2, ¿cómo se llama? La concentración del fármaco, ¿sí? Si usted se fija, ahorita, por ejemplo, sobre todo en el caso de la loperamida, este fármaco no tiene una afinidad específica. Bueno, valga la redundancia de afinidad y especificidad. Es decir, este fármaco puede unirse o a receptor histamínico o a receptor colinérgico, o sea, receptor muscarínico o nicotínico. ¿Sí me explico? No es tan afín. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Ok, entonces, sí. Esta baja, entre comillas, vamos a ponerle a la palabra baja, afinidad del fármaco sobre algunos receptores, en muchos casos puede hacer que el efecto que se requiere no sea el adecuado en algunas personas. Recuerden que la expresión de los receptores a nivel de la membrana puede llegar a ser o puede llegar a depender de la estructura genética de los individuos, así como también de sus condiciones homeostáticas del sistema. ¿A qué me refiero? No es la misma característica celular que tiene un individuo con 10 años de progresión de diabetes que un niño de 10 años, por ejemplo. ¿Me explico? La expresión de receptores cambia, por lo tanto, el efecto del fármaco puede llegar a cambiar. Entonces, tiene que ver con expresión de receptores, tiene que ver con afinidad de los fármacos
y también tiene que ver con qué otros mecanismos están activando al receptor. En el caso, por ejemplo, del por qué en algunas mujeres la butiliosina no tiene un efecto analgésico en los cólicos menstruales, es porque la activación de receptores muscarínicos y nicotínicos a nivel de músculo liso uterino no solamente se genera por la producción de acetilcolina dentro del proceso, sino por la variación de hormonas como la FSH, la LH, los estrógenos y la progesterona. Cuando lleguemos en ese punto nos vamos a dar cuenta que esa variación de hormonas es muy susceptible a la genética de cada una de las mujeres. Por lo tanto, la variación de las hormonas que están generando el efecto de contracción puede subestimar el efecto que el fármaco puede llegar a tener sobre los receptores. Entonces, tiene mucho que ver esa parte de qué está generando la concentración del fármaco y la afinidad del fármaco sobre el receptor. Ok. Sí. ¿Alguien más tiene No, por el momento alguna pregunta? Ok. Entonces, hasta aquí sería, ya dejé de compartir esa pantalla y hasta aquí sería la clase de sistema digestivo, ¿sí? Entonces, sí. Permítame tantito. Okay. Se supone que ustedes ya están visualizando la del sistema respiratorio. Okay. Se supone que ustedes sí, igual ya revisaron anatomía y fisiología del sistema respiratorio. Entonces, sí, no nos vamos a detener a explicar nuevamente anatomía y fisiología del sistema. Esto ya lo checaron, que es la actividad de la semana pasada, y que todavía no revisé en Classroom. A más tardar el miércoles les adjunto las calificaciones de la elaboración de la infografía para este sistema. De esta parte solamente quiero retomar un punto importante de la anatomía y de fisiología. Tenemos entonces una de las estructuras principales, que es el árbol bronquial. El árbol bronquial es una bifurcación de la tráquea que baja por detrás de la laringe y de la faringe, y que se bifurca al lado derecho y al lado izquierdo, permeándose en un músculo blando conocido como pulmones. Una vez que se permea dentro de este tejido, se bifurca o se ramifica, generando o formando lo que se llama árbol bronquial. El árbol bronquial se divide en bronquios, bronquiolos y alvéolos, que es esta última parte de la proceso de intercambio de gases. ¿Sí? ¿No? Intercambio de gases. Para poder comprender este proceso de intercambio de gases, que es básicamente la función general del sistema respiratorio, tenemos que considerar la circulación sanguínea. Nuestra circulación sanguínea se divide en dos tipos de circulación mayor y circulación menor. La circulación mayor la van ustedes a ver siempre representada en los libros de texto o en la bibliografía como en color rojo, ¿sí? La circulación mayor representada en color rojo es circulación que lleva sangre con oxígeno y que solo circula por arterias, con una excepción a nivel pulmonar, que la vamos a ver cuando veamos sistema circulatorio o cardiovascular, perdón, ¿sí? Circulación menor representada en color azul y es una circulación que lleva sangre con dióxido de carbono y que solamente circula por venas. También hay una excepción y la revisamos en sistema cardiovascular. ¿Por qué quiero que compren esto? Porque es justamente gracias a los dos tipos de circulación que se da el proceso de intercambio de gases. Lo que estamos observando aquí, esta bolita, ¿sí?, es justamente la representación de un alvéolo, ¿sí? ¿Qué está entrando a nivel del alvéolo? El aire que nosotros inhalamos dentro del proceso de respiración, que eso ya viene en estas diapositivas. Entonces, se permea el aire a nivel alveolar, ¿y qué lleva ese aire? Oxígeno, ¿sí? Este alvéolo, a su vez,
está adjunto a toda una red capilar. Y esa red capilar tiene los dos tipos de circulación. Flechita azul, circulación menor, sangre con dióxido de carbono. Flechita roja, circulación mayor, sangre con oxígeno, ¿sí? Ok, ¿quién transporta el dióxido de carbono que se produce como, valga la redundancia, como producto metabólico de todas las rutas metabólicas que se puedan imaginar a nivel celular? ¿Quién lo transporta hasta esta parte alveolar? La hemoglobina. Gracias a que la hemoglobina es hasta 3 veces más afín sobre el dióxido de carbono que sobre el oxígeno, ¿sí? Ok, cuando la sangre con dióxido de carbono llega a este nivel alveolar, ocurre un fenómeno de difusión pasiva por diferencia de pesos moleculares. Nosotros tenemos dos gases, el dióxido de carbono que está en esta circulación y el oxígeno que está entrando en sentido contrario, ¿sí? Pero resulta que el dióxido de carbono es circular mayor al oxígeno. Por lo tanto, por diferencia de pesos, el dióxido de carbono ejerce una presión a nivel de la membrana endotelial, que es la membrana de los vasos sanguíneos, y se difunde o se traspasa por difusión pasiva a través de la membrana endotelial. Una vez que se difunde hacia adentro del alveolo, ¿qué es lo que comienza a suceder? Pues comienza a incrementarse la concentración del dióxido de carbono a nivel alveolar, intraalveolar. Este incremento en la concentración de CO2 genera un incremento en la presión dentro del alveolo, conocida como presión intraalveolar. Es justamente esta presión lo que ocasiona una fuerza de empuje en sentido contrario a la difusión del dióxido de carbono del oxígeno. Y es esto lo que hace la fuerza para que el oxígeno difunda en sentido contrario, atraviesa la membrana endotelial y pasa a la circulación. ¿Quién va a transportar a este oxígeno para que llegue a todos los órganos y tejidos de nuestro cuerpo? Pues la hemoglobina. La hemoglobina que quedó solita aquí porque el oxígeno difundió a través de la membrana y entonces capta al oxígeno y es así como está disponible para llevar a oxigenar a todos los órganos y tejidos hasta que se lleve a cabo el proceso de respiración celular. Es hijo de su... ¿Alguna pregunta? En caldo, ¿eh? No. ¿Todo claro con la Coca-Cola? ¿Sí? Ok. Y entonces, las patologías que vamos a revisar para sistema respiratorio son dos: el asma y infecciones respiratorias. ¿Por qué el asma? Bueno, el asma ocupa el 4º lugar en causas de morbilidad en enfermedades respiratorias. Morbilidad, recuerden, es el número de personas que presentan la patología y es un parámetro diferente a mortalidad. Mortalidad es el número de personas que mueren a causa de la patología. Morbilidad, número de personas que presentan la patología. Entonces, ahí les va el análisis de por qué vamos a revisar el mecanismo del asma. Si ustedes se tomaron la molestia de revisar la planeación de esta asignatura, de esta materia, viene una unidad en donde dice que tenemos que revisar sistema inmunológico. ¿Por qué no la vamos a revisar? Bueno, porque ustedes en 4º o en 5º llevaron todo un cuatrimestre de inmunología. Entonces ya son expertos en inmunología. Pero sí vamos a tocar una parte de la activación del sistema inmune, revisando el mecanismo justamente del asma, ¿sí? Y hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Entonces, para que vayan revisando o recordando un poquito acerca de la respuesta inmunológica ante la presencia de alérgenos, ¿sale? ¿Qué es lo que vamos a revisar? Y el mecanismo y los diferentes fármacos para esta patología. ¿Sale? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, como tú. Entonces, nos veríamos en clase el miércoles. Miércoles a las 5 que tenemos clase, ¿no? Ok, sí. Entonces, ¿nadie tiene preguntas? ¿Todo claro? No, profesor. Ok, muy bien, chicos.
Entonces, si no... Espera, profesora. Sí, dígame. Bueno, en el sistema respiratorio vamos a ver también todo lo que es acerca de fármacos como corticosteroides. Como antiinflamatorio no lo tengo, pues, corticosteroides. Tengo el mecanismo como tal de el bromuro de hipatropio, salbutamol, pero sí, si quieres lo meto. Meto en los corticosteroides para que no haya problema. Tengo los fármacos de primera línea para el asma, que es el salbutamol, el bromuro de hipatropio y la teofilina, que son los que más se utilizan. Pero sí podemos meter el mecanismo de los corticosteroides con acción antiinflamatoria. Vamos a ver algunos antiinflamatorios en sistema renal, mencionando que los antiinflamatorios se clasifican en dos grandes grupos: los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, y los antiinflamatorios esteroideos, que son los corticosteroides que mencionamos. Pero bueno, si metemos el mecanismo aquí sobre este. ¿Ok? Gracias, profesora. De nada, entonces no hay ninguna otra pregunta. No. Ok, entonces recuerden ustedes que el fin de semana se activa la evaluación número 1 en la plataforma de UTEC a distancia. Les sugiero que revisen por favor el acceso a la plataforma para que no tengan problema, y el primer examen abarca justamente hasta sistema respiratorio, que lo último lo veríamos en clase el próximo día miércoles. ¿Sale? Sí, está bien. Ok. Entonces, si no hay ninguna pregunta, chicos, nos vemos el miércoles en clase a las 5 de la tarde. Ok. Bye, chicos. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Bye, bye.